Gracias a Dios que nos da el privilegio de estar juntos. Se calmó el agua, pensamos que nos iba a calmar, se calmó y aquí estamos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar las consecuencias del amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pablo habla y enseña a nuestro hermano Timoteo. Dice en el versículo 10 de Primera de Timoteo 6, 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Soberano Dios, usted que desde el cielo nos observa y conoce la intención de nuestro corazón, le pedimos que por medio de su palabra usted abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos ayude a entender lo que usted quiere que hoy aprendamos. Le rogamos, le suplicamos que usted se quede con cada uno de nosotros, nos ayude a crecer espiritualmente. Sabemos que usted quiere que nosotros lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos sus pisadas, porque Él es el que por medio de su palabra nos ayuda a crecer, y también para poder llegar a las moradas eternas, las cuales Cristo fue a preparar. Así le pedimos, Padre, que obre en esta hermosa tarde, que bendiga a nuestros hermanos que están aquí y a los que se reúnen en diferentes iglesias. Sabemos que su palabra llega a los corazones y usted la hace crecer a su tiempo. Le pedimos perdón si le hemos fallado y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Las consecuencias del amor al dinero. Lo vamos a hacer como tipo clase. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el dinero ocupa un lugar importante. El dinero en sí no es malo. Sabemos que es una herramienta necesaria para poder vivir en este mundo, para poder sostener a la familia y para poder ayudar a otros. Sin embargo, la Biblia advierte acerca del amor al dinero. Muchos han cambiado su paz, muchos han cambiado su familia, su fe y su relación con Dios por la ambición descontrolada al dinero. El problema no es tener dinero, sino cuando el dinero nos tiene atrapados a nosotros. Por eso Pablo le escribe a Timoteo para advertirle que el amor al dinero produce consecuencias espirituales, consecuencias emocionales y consecuencias eternas. Y esto lo debemos de saber nosotros como creyentes, porque el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, y esta carta va escrita a nosotros. Nosotros debemos de tener cuidado, y por eso este tema es especial. El tema se centra de que el amor al dinero aparta al hombre de Dios y produce destrucción en todas las áreas de la vida. El primer punto es que el amor al dinero produce toda clase de males. Dice el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz. ¿Por qué la raíz? Porque la raíz alimenta a todo árbol. La raíz busca. De una planta la raíz busca el agua y de ahí se alimenta y crece. Bueno, si la raíz de todos los males es el amor del dinero, bueno, dice el apóstol Pablo que tiene un principio. ¿De dónde viene ese mal? Y Proverbios 4:23 dice que ese mal viene del corazón.
Proverbios 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, hermano, es la raíz espiritual de nuestras acciones. Cuando el corazón se llena de avaricia, comienzan a aparecer otros pecados. Aparte de amar al dinero, comienzan a aparecer otros pecados. Cuando uno comienza a amar el dinero, se aparta de muchas cosas. Y empieza a ver la mentira, se empieza a ver la corrupción, la traición, el robo, el orgullo, la injusticia y también la falta de misericordia. Pero la raíz comienza en el corazón. Por ejemplo, Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Él lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El amor al dinero lo llevó a traicionar al maestro. ¿Dónde empieza la raíz? En el corazón. Judas caminó con Jesús. Judas escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús. Era el tesorero, era el que recolectaba las ofrendas. Pero ¿qué pasó? Permitió que el amor al dinero fuera más fuerte que su amor por Cristo. En varias ocasiones, cuando María derramó el perfume a los pies de Cristo, ¿qué dijo Judas? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos obtenido ¿qué? Un precio mucho más fuerte. ¿Qué es lo que permitió Judas? Bueno, permitió la codicia, que la codicia gobernara su corazón. Y cuando el dinero entró en primer lugar en su vida, ¿qué pasó? Estaba con Cristo, se alejó de Cristo. Cristo dejó de ocupar el trono de su corazón. Por eso es necesario a veces escudriñar estos versículos. Jesús en unas ocasiones advirtió a sus discípulos. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 15. Fíjense lo que Jesús advirtió. Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Quién lo encuentra? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿A quién le dijo? ¿O a quién le está diciendo? Está diciendo a los discípulos, pero también nos está diciendo a nosotros que miremos. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué? Porque podemos ser como Judas, podemos traicionar al maestro, nos podemos alejar y Cristo ya no va a estar en nuestro corazón. ¿Qué hacemos cuando buscamos más el dinero? Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, nos la pasamos nuestra mente más pensando en el trabajo que en lo que Cristo nos ha enseñado. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
La Escritura nos está enseñando que la codicia comienza en el corazón y echa raíces. Y después ya no podemos cortar esas raíces. La codicia comienza en el corazón antes de manifestarse en las acciones, en nuestra mente. Y luego ya va en nuestras acciones. Nadie cae de un día para otro. Primero permite que el deseo material domine sus pensamientos y decisiones. Entra en el corazón primero. Me voy a ir, voy a trabajar por un tiempo y después voy a regresar a la iglesia. ¿Y qué pasa? Me voy y ya no regreso. ¿Por qué? Porque la codicia entró en mi corazón, porque allá me están pagando un poquito más y más y más. Y las cosas de Cristo, estamos hablando de los cristianos. El pecado de Judas no comenzó con las 30 piezas de plata. Comenzó cuando dejó que la avaricia echara raíces en su corazón. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando el dinero se vuelve nuestra prioridad? Cuando el dinero se vuelve nuestra prioridad. Lo que pasa es que abandonamos a la familia de la fe, o a veces abandonamos a nuestra propia familia. Se pierde la honestidad. Ya no somos honestos. Y a veces empezamos a echarle, hermano, ¿por qué no vino? No, es que tengo mucho trabajo. Se deja de buscar a Dios. Se vive bajo la ansiedad constante de adquirir más. Punto número 2. El amor al dinero extravía de la fe. Por eso dice Pablo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La codicia tiene poder para desviar el corazón. Vamos a leer 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10, regresando a la escritura. 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Bueno, del 8 al 10. ¿Qué dice? Si alguien quiere leer. Así que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por caer de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo está diciendo que la codicia aparta a la persona de Dios y la conduce a la destrucción espiritual. ¿Por qué pasa esto? Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestro primer amor, antes no dejamos de congregarnos, no dejamos de asistir a los servicios, orábamos constantemente día y noche, servíamos a Dios, pero después viene la codicia y nos apartamos. Personas que antes oraban ya no oran, personas que se congregaban ya no se congregan, personas que servían a Dios dejaron de servir a Dios. Poco a poco se van enfriando espiritualmente porque su enfoque cambió. Codiciaron algo, a veces es el trabajo. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, allá en Ezequiel, capítulo 33, 31, que la persona que codicia y le vuelves a enseñar y a decir que está mal, cierra sus oídos.
piensa que está bien. A veces pensamos que Dios es el que está obrando en nuestra vida, pero no es así. Dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Sí, las tenemos aquí de vez en cuando, pero su mente está en otro lugar. La Biblia ahorita nos está exhortando esto, pero saliendo de aquí se nos olvida. Y así son estas personas. El corazón de ellos anda en pos de ¿quién? De la avaricia. El corazón dividido termina alejándose de Dios. Jesús advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo: guardaos de toda avaricia. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5 nos dijo, o nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Y el versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. Ya después, lo de la fe ya no les importa. ¿Qué es lo que provoca la avaricia? La avaricia provoca falta de oración. La avaricia provoca poco interés por la palabra. La avaricia provoca prioridad excesiva más al trabajo y a los negocios. La avaricia provoca dependencia material en lugar de la dependencia de Dios. Hebreos 3:15, fíjense el versículo que leímos, dice que vuestras costumbres sean sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Pero si nuestro corazón se llena de avaricia, nos vamos a ir alejando poco a poco de Cristo. Ya no hay ese gozo, el que había, el de estar aquí. El ejemplo que nos da Pablo es el de Demas. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado. Dice que se fue amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero Demas abandonó el ministerio porque amó más el mundo presente. Codició algo del mundo que lo apartó del ministerio. A veces decimos: no, es que yo creo en Dios, yo soy cristiano y todo, pero ¿y ahora? Ya no tienes interés por la palabra. Tu interés en Dios ya no está, sino está más en el trabajo, en hacer esto, en hacer el otro. Demas abandonó el ministerio porque amó más al mundo presente. El amor al mundo y a lo material terminó alejando del propósito de Dios. Demas antes servía fielmente, como lo dice Colosenses 4:14, donde Pablo lo exaltaba y decía: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En Filemón 1:24 también Pablo lo exaltaba: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, decía. Pero ahora Demas se ha ido al mundo, amando más a este mundo
Demas comenzó bien su trabajo, así como comenzamos nosotros cuando venimos a la iglesia, trabajando juntos, no con el apóstol Pablo, pero con la iglesia. Bueno, Demas sí trabajó con el apóstol Pablo y empezó bien, pero permitió que otras prioridades ocuparan su corazón. Déjame decirle que el peligro no siempre es comenzar mal. Muchas veces el peligro es dejar que el corazón se enfríe poco a poco. Demas cambió lo eterno por lo temporal. Dejó el ministerio porque el amor al mundo fue más fuerte que su amor por Dios. Y a veces nuestro amor por obtener más dinero, más ganancias, más entrada, se nos olvida la dependencia de Dios. ¿Qué dijo Juan en su primera carta? Primera de Juan 2:15. Juan, el discípulo amado. ¿Qué dijo Juan? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién le está diciendo Juan? A los cristianos, pero a nosotros también. A nosotros está diciendo. Dios nos está diciendo. Las cosas que se escribieron antes, bueno, ahora son para nuestra enseñanza. Entonces, si se lo está diciendo aquí el apóstol Juan a la iglesia del primer siglo o de aquellos siglos, entonces ahora esas son amonestaciones para ahora nosotros. Para la iglesia del presente siglo. Hay personas que comienzan sirviendo a Dios con pasión, pero cuando el dinero, los placeres y las preocupaciones ocupan el primer lugar, el corazón comienza a desviarse. Déjame decirle que lo que uno ama finalmente determina el rumbo de su vida. Si yo amo a Dios, voy a estar más cerca de Dios. Pero si yo empiezo a amar más a las cosas del mundo, me voy a ir apartando de uno o del otro. Aquello que ocupa tu corazón terminará dirigiendo tu destino. Dice Jesús allá en Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús nos está diciendo que lo que tú amas más, ese va a ser tu destino y también tus consecuencias. Por eso estamos viendo las consecuencias de amar al dinero. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a quién. Y a la riqueza. Y a las riquezas. Porque nos vamos a ir enfriando poco a poco. En el trabajo, a veces por ganar más, metemos más horas extras, salimos bien cansados. Jesús mismo está diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El corazón solamente puede tener un amo. Y nos está diciendo nosotros, los del mundo. Punto número 3. El amor al dinero produce dolor. Sigue diciendo Pablo que fueron traspasados de muchos dolores. La ambición desmedida promete felicidad, pero muchas veces termina trayendo estrés, termina trayendo soledad, termina trayendo problemas familiares, termina trayendo enfermedades emocionales, termina trayendo un vacío espiritual,
termina trayendo temor constante de perder lo material. Por eso dice el apóstol Pablo que fueron traspasados de muchos dolores. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿En qué nos estamos enfocando? Jesús dijo que no podemos amar a dos señores. La ambición nunca queda satisfecha, siempre quiere más. 1 Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La ambición descontrolada termina causando destrucción y sufrimiento. La avaricia afecta la paz familiar y las relaciones. Se puede ganar materialmente, pero se puede perder espiritualmente. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36. Vamos a buscar. Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Qué nos dice Jesús? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera el alma? ¿Qué le aprovechará al hombre? ¿Qué nos aprovechará a nosotros si nos enfocamos más en las riquezas y se pierde nuestra alma? El verso 37. Sí, si pierde. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice el 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús nos dio un ejemplo. El rico insensato pensó que sus bienes le darían seguridad, pero olvidó su condición espiritual. Así nos pasa a nosotros. Estamos dejando las cosas de Dios a un lado y nos estamos enfocando en otro lado. Y no debe de ser así. Ahí en nuestro trabajo, ¿a cuánto les hemos predicado? A veces a nuestros propios vecinos, amigos que están ahí con nosotros en el trabajo, ¿a cuánto les he predicado? O nos quedamos callados, o nos da vergüenza. Porque si Dios te puso ahí, bueno, es para que prediques el Evangelio, no para que te hagas más rico, no para que estés enfocado en las riquezas o en hacer más dinero. El rico pensó que sus bienes le darían seguridad. Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién vamos a seguir? ¿A Dios o a la riqueza? El escritor de Proverbios nos advierte a que no nos afanemos por hacer un rico. Proverbios 23, versículos 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, mejor ser prudente y desiste. Vuélvete al primer amor y empieza a tener tu relación íntima con Dios. Pero a veces el trabajo y el dinero nos sacan de esa relación con nuestro Dios. Dice el versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es interesante.
Las riquezas son temporales e inciertas. Dice el salmista en el Salmo 62:10. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Dios nos advierte que nuestro corazón no debe depender de lo material. La ambición promete satisfacción. Sí, nos sentimos bien a gustos cuando ganamos un dinerito extra o cuando estamos ganando un buen dinerito. Pero cuando el corazón vive para lo material, termina en vacío, termina cansado, termina lejos de Dios. ¿Ganaste buen dinero? Sí. Pero ¿cuántas veces oraste? ¿Cuántas veces leíste? ¿Cuántas veces estabas en comunión con Dios? Muy poco. ¿Por qué? Estaba más abonado en trabajar, estaba más abonado en hacer esto. Muchas veces se piensa que el dinero garantiza la felicidad y tranquilidad, pero la paz interior, el descanso mental y el gozo verdadero no siempre vienen con lo material. Hay personas con abundancia económica que viven con ansiedad, con vacío, con presión constante y relaciones rotas. También a veces ocurre al revés, gente con recursos modestos que transmiten serenidad, gratitud y alegría genuina. El dinero puede comprar comodidad, pero no paz. Puede comprar entretenimiento, pero no gozo. Puede comprar compañía, pero no amor verdadero. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Son palabras bien sencillas. La idea central es que el bienestar verdadero suele estar más relacionado con propósito. El amor al dinero nunca queda satisfecho. Por último, 4. Dios quiere que confiemos en Él y no en las riquezas. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. ¿Qué dice? ¿6? 17. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que pongamos nuestra confianza en quién? En el Dios vivo. Que nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Las riquezas son temporales. Hoy pueden estar, mañana pueden desaparecer. Pero Dios permanece para siempre. El creyente debe de trabajar honestamente, ser agradecido, ser generoso, buscar primero el reino de Dios y su justicia, así como lo dice Mateo 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de administrar bien lo que Dios nos da. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues que Dios quiere que busquemos un balance, hermano, porque desde el principio Él ordenó que el hombre tenía que trabajar. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe. Lo que quiere es que sí es bueno, como usted dijo, trabajar, pero todo es en Dios. En la mañana me levanto, gracias por el trabajo. Como usted dice, estamos en el trabajo, tratar de hablarle a alguien de Dios. Llego a mi casa, dedico tiempo. Lo malo es cuando
hacemos el dinero nuestra idolatría. Y ahí es donde caemos en ser idólatras, porque cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Un balance, ¿verdad? El dinero está bien, como decía al principio. Tenemos que trabajar, pero a veces el trabajar y el obtener dinero nos aparta de orar, de leer. Yo no estoy diciendo que el dinero no sea malo. Yo estoy diciendo que a veces te estás enfocando en cosas que te están alejando más de Dios poco a poco. Y así lo va a hacer. El trabajo, el dinero, si te enfocas más en ello, te vas a ir alejando más de la oración, más de leer su palabra, más de orar los unos por los otros, porque Dios nos ha mandado en todo lugar que oremos por todos. Son cosas que nos estamos alejando. Ya salimos cansados, ya no tenemos ganas ni deseos de nada. Sí, tenemos buen dinero en nuestra cartera o en nuestro banco, pero estamos alejándonos de las cosas de Dios. Dios como quiera nos da. El dinero puede ser una bendición cuando ocupa el lugar correcto. Pero también puede ser una maldición, como le pasó Pero se convierte en una maldición cuando toma el lugar de Dios en el corazón. ¿Qué le sucedió a Judas? Él pensó Ananías. a Judas. Él pensó que con vender al Señor Jesucristo eso lo iba a hacer riquísimo. Como dice donde estamos leyendo, que acarrean mucho, bueno, ya me revolví, pero dice que muchos confiaron en las riquezas en Timoteo, que estamos leyendo, y fueron expuestos a muchos dolores. ¿Y qué pasó con Judas? Él pensó que con aquellas 30 piezas de plata Que le dolió en el corazón. entonces, ¿qué le pasó? Fue y le devolvió y no fue feliz. ¿Qué le sucedió? Muerte. La muerte. Fue traspasado de muchos dolores. Aquí puede ser la muerte espiritual, que se aleja de Dios y empieza a vivir ya de otra manera. Sí, porque si viven de Dios, ¿verdad? No es malo. Jesús le dijo al joven rico: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Bueno, no se estaba refiriendo a Jesús que era de la calle. No. No. Ten misericordia de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Eso, pero él no sabía, no quería despojarse. Sí sabía los 10 mandamientos de la ley acerca de los huérfanos y las viudas, porque Dios siempre le encargaba al pueblo de Israel que tuvieran siempre cuidado de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Y este joven dijo: sí, yo sé todos los mandamientos, pero no quería compartir. Lo mismo le pasó a este rico insensato que leímos hace rato. Dice aquí en la escritura, Lucas 12 y verso 14. 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, cuídense, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya estaba bien rico el hombre. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre está bien, se enriqueció muy bien, pero tampoco ayudaba a nadie. Él lo quería todo para él, guardado ahí, avaricioso, codicioso, y no tenía amor para su prójimo. Entonces, eso es lo que Dios no perdona, que nos enriquezcamos y que nos olvidemos de Dios. En conclusión, hermanos, el amor al dinero produce males. La falta de la fe trae dolores y aleja la confianza en Dios. Hoy Dios nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Dios o las riquezas? Dios desea que vivamos confiando en Él. Si el dinero ha ocupado el primer lugar en tu vida, bueno, es necesario arrepentirse, volverse a Dios, poner nuestra confianza en Cristo y aprender a estar contento con lo que Dios nos ha dado. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en una vida llena de la presencia de Dios. Una frase final. Cuando el dinero gobierna el corazón, el alma pierde la paz. Pero cuando Dios gobierna la vida, aún la escasez hay verdadera riqueza. Las consecuencias del amor al dinero. Primera de Timoteo 6. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que la palabra de Dios sea para nuestro crecimiento espiritual. Y Dios les bendiga. El que pueda estar de pie para entonar un canto más. Número 24. La palabra hoy se da. Estamos listos, cantemos. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de